Estamos contentos de tenerte aquí. Sabemos que el siguiente mensaje que vas a escuchar te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito que tiene para tu vida. Disfruta este mensaje. Quiero hablar de algo que parecen pininos, parecen cosas básicas, pero tiene una profundidad grande. Uno de los pastores que vino aquí a Bolivia, Rob Thompson, que igual impactó, dejó varios libros, dejó mucha enseñanza. Es un hombre que vivía en la pobreza más grande. En su casa casi nadie andaba vestido, tenía una camiseta larga, una ropa interior de quinta, y se turnaban para ir al colegio prestándose los zapatos unos con otros. Él era tan necesitado que una vez visitó una congregación, fue y no tenía un centavo para el rato de la ofrenda, pero él entendió y dijo: no me voy a quedar así. Y en las congregaciones en Estados Unidos tienen un lugar donde ponen una Biblia, un papel y un lápiz para que la gente tome nota. Y eso es para que la gente lo use. Y él dijo: como no tengo nada y lo que hoy día tengo es este lápiz, Señor, te voy a sembrar la mitad del lápiz. Lo rompió y lo puso en el ofrendero, porque ya ese lápiz era de él, porque en esa congregación, te reitero, le daban esa oportunidad, su Biblia y su lápiz. Y ese fue su primera siembra. Y se convirtió luego en un millonario muy grande, famoso allá, pastor, que ayuda a congregaciones por todo lado a edificar, a hacer. Empezó viviendo en calzoncillos y sembrando la mitad de un lápiz. Esas son enseñanzas que me impactan muchísimo, porque a veces pensamos que para algunos Dios hace, pero si no actúas, no pasa. Hoy día quiero entrar a un tema que deberíamos todos dominar, que seguramente muchos que están aquí dominan. Pero quiero hablarte de algo que arranca con Romanos en el capítulo 1 y 2 versos. Quiero el verso 16 que podamos leer. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Primera cosa, está hablando Pablo a los romanos. Romanos, como saben, un pueblo totalmente idólatra que fue impactado por el ministerio de este hombre. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primera cosa, Dios da su poder para ser salvo, pero la condición es fe. Tengo que creer que Dios quiere eso. Luego vamos a entrar en otras honduras muy lindas. Y dice: primeramente al judío y también al griego. El verso 17 añade y dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí es la cosa clave. Cuando tú dices que crees pero no crees, cuando pensamos que por haber un día leído un verso ya hemos creído, estamos en problemas. Entonces tenemos información de la Biblia, pero no tenemos la vida de la Biblia. Dice, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando yo quiero tener una vida plena en Dios, mi clave, mi vida, mi estilo en cómo me muevo de todas las maneras posibles, trabajo, relaciones, matrimonio, amistades, etcétera, es la fe. Cuando eso no lo tengo claro, entonces empiezo a patinar. Evangelio, como bien saben, significa buenas noticias. Es decir, lo que Dios nos da son buenas noticias, porque muchos reconocemos nuestra condición y a veces nos conformamos y decimos que soy humano. Pero claro, humano tiene 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cuál de las partes la tienes dominada? ¿Cuál de las partes está rendida a Dios? La visión que tengamos de Dios, como mires a Dios, como crees que es Dios, es importante, pero no cambia lo que es Él. No lo que piensas de Dios hace que Dios sea como tú piensas. Dios es, y yo tengo que aprender a entender cómo es Dios. Esa es la clave de lo que voy a compartirles hoy. Porque cada uno, como te digo, tiene su propia apreciación. Dios es bueno, no, Dios hace esto, Dios no me mira, no sé, me he resentido con Dios porque no me cumple. Él debía cumplirme. Yo he orado, he sembrado y igual se ha muerto mi mamá. Entonces hay varias posiciones para entender a Dios. Por lo tanto, la visión de Dios nos cambia a nosotros, no lo cambia a Dios. No lo que yo pienso de Dios le cambia a Él, sino lo que Dios es me cambia a mí.
Por lo tanto, cuánto Dios es o está en mí, produce el cambio completo. Nosotros, en general todos, me incluyo obviamente, nosotros nos consideramos que somos buenitos y no tan malos. Fallamos en algunas cosas, pero tampoco somos malos. Esa es la idea general. Ahora, si hay algún puro santo perfecto aquí, avíseme, lo vamos a apedrear a la salida, porque no existe. Todos no tenemos piedras, tranquilos, no se preocupen. Con adoquines, si no hay. Pero la clave es que ahora tenemos que empezar a entender cosas nuevas. Lo que les hablo es súper básico, pero tenemos mal construido lo súper básico delante de Dios. En Proverbios capítulo 20, verso 6, la primera parte dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Cuando tú y yo repasamos la cantidad de amigos que han pasado por nuestras vidas y nosotros en las vidas de otros, ¿cuántos hemos sido realmente buenos amigos? ¿Cuántos hemos sido dignos de confianza? ¿Cuántos, cuando una vez vinieron a hablarnos de un tema secreto, confidencial, lo amplificamos a otra gente para hacerlo quedar mal o para informarles a los otros que tengan cuidado de esta persona? Así que hay una diferencia entre un Dios bueno, perfecto, y un hombre que quiere creerse bueno y pensar que no es tan malo. Eso me impacta mucho a mí. Así que en el fondo, estoy haciendo una radiografía, una ecografía diría yo, de cada uno de nosotros. En el fondo todos creemos que somos mejores que otros con los que nos metemos. Sí, es buena gente también, pero es medio infeliz a ratos. Empezamos a comentar. Decimos siempre, es buen tipo, pero, y ahí entra nuestra comparación. ¿Cuántos de nosotros, y esto es algo que voy a repetir en el transcurso de este compartimiento, cuántos de nosotros pensamos que somos buenos, que no somos tan malos, y entonces nos creemos mejores que con la gente que hablamos, parientes, familiares o lo que sea? Sí, es buena, pero... Y nos quedamos callados, hechos los amorosos. ¿Qué tal si tomáramos todos los pensamientos que hemos tenido, todos los pensamientos que hemos tenido este último mes, y los publicáramos en Facebook o en YouTube? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Estaríamos cómodos? Que la gente pueda leer los pensamientos y las actitudes que hemos tenido. Obviamente nos vamos a sentir de todo menos a gusto. No nos gustaría que pase eso. Pero es tan importante que tú y yo veamos exactamente cómo está nuestro interior. Porque a veces somos muy expertos en juzgar a Dios, que no me oye, que no escucha mi oración, que en vano hago lo que hago, que en vano ofrendo, que en vano asisto, que en vano hago esto, porque pensamos que somos mejores que lo que Dios quiere de nosotros. En Jeremías capítulo 17, en el verso 9, escucha lo que dice, ahí está, para leerlo. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Declaración de la Biblia. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Esto es importante porque nos va a ayudar a modificar, a pulir, a enmendar nuestra vida interior y lo que creemos que somos. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Tú siempre y yo siempre y todos los humanos pensamos qué tan bueno soy, pero pocas veces pensamos qué tan malo soy, qué cosas malas hago. Y me voy al otro verso que dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. O sea, permanentemente, por la capacidad de omnisciencia y omnipotencia y todo lo que tiene Dios, sabe de cada uno de nosotros qué hay en nuestro corazón. Entonces, cuando tú piensas que por haber hecho un acto, una obra o alguna cosa para Dios, Él tiene que responderte y tiene que bendecirte,
en realidad Él ya sabe las intenciones de nuestro corazón. Dice: a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Porque la acción es un resultado de lo que pensaste. A muchos dicen: ay, sin querer he hecho eso, discúlpame, te acabo de partir la rodilla de un planchazo en el fútbol. No era queriendo, pero en el fondo tu zapato tiene unos toperoles de este tamaño con agujas y le plantaste uno porque te pateó o lo que fuese. Pasa. Ustedes no, otros hacen así. Y este día que te estoy entrando en este tema es para que podamos tener una introspectiva de nosotros y dejar de creer cosas que no somos y dejar de creer cosas que no hacemos. Decimos que hacemos, pero no hacemos. Dios no solo es un Dios santo, Dios es un Dios de justicia. Y aquí viene algo que parece básico, estoy reiterando varias veces porque estos son aparentemente pininos en el Señor, cosas básicas. Dice: si Dios es no solo santo, sino también un Dios de justicia, llegas a tu casa y ves que tu esposo o tu esposa ha sido asesinado. Alguien entró, mató. Y ves y ahí escapando al asesino, lo persigue, la gente te ayuda, lo detienes hasta que llega la policía. Te estoy dando un caso hipotético, pero que tiene una enseñanza. El juez dice: yo sé que lo que este hombre hizo fue horrible, estuvo mal y lo siento por usted. Le dice a la pareja que está viva y que luego de un tiempo de estar en la cárcel el otro tiene el juicio ahí por delante. Seguro tú y yo exigiríamos justicia. Está matado, aquí hay pena de muerte, que también lo fusilen, le pongan cámara de gas, lo que sea. O si no hay pena de muerte, que tenga prisión por el resto de su vida. Entonces Dios ha escrito un profundo sentido de equidad y de justicia en su palabra. Esto quiero que aprendamos, nos va a ayudar en el corazón humano. Quiere que nuestro corazón no sea tan cambiante, tan voluble, que el corazón no se acomode a las ocasiones o a las oportunidades. Esto es importante. La indignación moral que sentimos cuando el autor de un crimen quede impune se debe a este sentido de justicia que Dios nos ha dado. En el fondo sabemos que es bueno, que es malo, que es un atrevimiento, que es un abuso, sabemos, lo tenemos claro. Entonces, ¿por qué un violador, un asesino recibiera una multa de $10? Ya, multado $10 y puede irse a su casa. Ha matado, ha robado, pero se va. Es el juez que decide. Sería algo injusto, nos alteraríamos, ¿verdad? No podíamos dar lugar a eso. Nosotros creemos que merece un castigo peor. Sabemos que es así, pero no está pasando. Con independencia de todo lo que estoy hablándote y se ha dicho, empiezas poco a poco a entender a Dios. Y esto es clave porque te va a ayudar a sanar y nos va a colocar en el lugar correcto. ¿Por qué Dios, siendo un Dios justo, no puede simplemente perdonar nuestros pecados? Aunque Él quisiera perdonarnos simplemente. Ya han pecado, tranquilos, ya no pequen en la próxima, y así 20 próximas. Por lo tanto, el Evangelio tiene un dilema. El Evangelio, que son buenas noticias, es este dilema. ¿Cómo puede Dios permanecer justo y sin embargo perdonarnos a ti y a mí nuestros pecados? ¿Cómo es que Él puede quedarse justo? ¿Cómo puede llamarse perfecto si sabe que nosotros hemos pecado? Todos deberíamos estar dispuestos a admitir ese pecado. Dentro de nosotros sabemos que merecemos un castigo y por eso hay muchos que se separan de Dios porque no conocen toda la obra del Señor y se sienten mal. Entonces dice: he pecado mucho, realmente soy malo. ¿Ya para qué voy a ir a la congre? ¿Para qué me voy a poner con Dios si voy a volver a pecar? Y eso es algo que pasa en la mayoría de la gente. Así que alguien tiene que pagar por nuestra rebelión para que se haga justicia. Algunos incluso pueden decir:
Pero el amor de Dios no se antepone a la justicia. El amor no es más grande. ¿Cómo es esto? No lo hace. Dios es justo. Esto quiero que te grabes. Dios es justo. Pero aquí es donde entra este dilema que le estoy planteando del amor de Dios, que es increíble, que entra en escena. Porque, como todos sabemos, te lo estoy explicando de otra manera, pero todos sabemos esto, Dios no solo es santo y justo, sino que también es amor. Y fue el amor que impulsó a Dios, que lo hizo mover a encontrar de qué manera redimir nuestros pecados, de qué manera ganarnos para el reino de las garras del pecado. ¿Cómo hacer? La respuesta la conocen, pero quiero entrar en algunas profundidades para que esté claro en tu vida y en mi vida cuál es mi actitud permanente de gratitud a Dios y de camino con Él. Dice así: este amor encontró una manera de hacer que Dios permaneciera justo y a pesar de ello salvara a los pecadores como tú y como yo. Hizo algo, es una movida que ya estaba planeada, obviamente, que tenemos que entender, porque cuando entra en acción el amor de Dios, generalmente escogemos nosotros mismos condenarnos, nosotros mismos marcarnos sentencia y decir: yo no he nacido para estar en una congre, yo no he nacido para hablar con Dios, no, yo estoy condenado, he hecho esto, he hecho lo otro, me declaro sucio, pecador y condenado. Pero Dios dice: no, te cuento que lo que has hecho está pagado, está al día, ya se pagó. Es ahí cuando el evangelio se convierte en grandes noticias, no solo en buenas noticias, en grandes noticias. Dios, debido a su gran amor, encontró la forma de salvarnos, incluso cuando tú no o yo no quería saber nada de Él. Aún cuando seguíamos pecando con libertad, Él ya tenía preparada una salida desde el principio. En esencia, todos hemos ignorado a Dios de una u otra manera. Y cuando nos acercamos a Él y empezamos a beber de su amor y de todo lo que es, aún así, en nuestra mente y en nuestra alma empiezan a moverse una cantidad de acciones para nosotros mismos inhabilitarnos delante de Dios. Y por eso no queremos servir en células, no queremos en discipulado, no queremos entrar mucho más profundamente, porque nos sentimos indignos cuando Jesús pagó en la cruz para que tú te llames digno, hijo de Dios, servidor del Altísimo, y un hombre y una mujer que puede transformar no solo una familia, sino una ciudad y una nación. Eso es lo que Él piensa, eso es lo que Él dice. El profeta Isaías nos da un ejemplo. Vamos a leer Isaías en el capítulo 53, en el verso 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios, dice ahí, para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Se hizo pecado. Jesús en la cruz no era un buen hombre que fue a morir y derramó hasta la última gota de su sangre por héroe, sino que se hizo pecado tanto que se oscureció, como saben ustedes, ese momento todo el lugar del sacrificio. Los demonios se acercaron y estaban regodeándose para celebrar su victoria de que el Hijo de Dios, el que incomodaba y el que hablaba a la gente para que sean seguidores de su palabra y de sus acciones, estaba ganando. Pero al verlo ya sin sangre, ya le salía solo agua, dice, el plasma le salía, porque ya su sangre se había acabado y estaba muriendo, y entregaba ese momento su espíritu al Padre, celebraban una victoria que les iba a durar muy poco. Ese momento es la manera que Él se mantuvo justo, porque uno perfecto murió por ti y por mí. Ahora, cuando te has vuelto duro, cuerudo, como llaman algunos, casi no te importaría. Pero en el fondo hay un Dios que te está empujando a través de tu espíritu para que te metas con Dios, te consagres con Dios, podamos caminar nosotros con Él, podamos ser representantes dignos del evangelio. Y digno no digo porque eres famoso, digno porque te atreves a hacer lo que muy poca gente hace.
Muy poca gente hace. A mí me gustan esas personas. Yo tengo gente que son parte de la congre en varios lugares donde estamos en Bolivia, que son un ejemplo. Enseguida les comentaré eso. Pero quiero hablarte de este momento. Dios mandó a Jesús a hacer eso, a un puro, a un perfecto. Sabemos eso de memoria. Él vino con solo un propósito, el único importante. No vino para hacer milagros, para que la gente resucitara. Vino con un solo objetivo. Es la muerte en la cruz, el mejor mensaje de amor que vas a encontrar en toda tu existencia. No hay nadie que se ofrezca a ocupar tu lugar de pena de muerte para que tú seas libre. En el mundo espiritual funciona así, y en el mundo real también, natural. Has pecado, tienes que pagar. Y Jesús y el Padre te dicen: ya he pagado por ti. Eres limpio, eres digno de llamarte hija o hijo mío. El único deseo de Jesús era complacer al Padre. Quería complacerlo. Esto es lo que Él quería. Jesús sabía todo lo que iba a pasar en la cruz. Y sabía algo que quiero que entiendas, que lo recuerdes si lo has entendido bien. Él aceptó la posibilidad tan terrible de sentirse pecado. No pecador, pecado. Él peleó con eso, asumiendo todas las iniquidades, todos los pecados, todas las obras malas que hemos hecho de toda la humanidad. Por eso las tinieblas cubrieron el lugar. Ese lugar olía horrible. Ese lugar era lo más vergonzoso que puede haber en el planeta. Y no lo estoy haciendo teatral, porque eso dice la palabra. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, nos vamos a escapar ahí. 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. ¿Qué dice la Biblia? Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Esa parte, si solo la viviéramos y la recordáramos siempre. Yo merezco pagar mi pecado, pero Jesús dice: no, yo me voy a hacer pecado. Yo voy a pagar el precio que tú deberías pagar por pecador, por pecadora. Yo, porque eres así llamado hijo de Dios, y así puedes estar en relación correcta con mi Padre por medio de Cristo. Eso es lo más glorioso que puedes hablar. La gente que no entiende el mundo espiritual piensa que haciendo una ofrenda, una ceremonia, haciendo cantidad de cosas que son idolatría, va a poder pagar, o bailando, o lo que fuese. En el planeta hay tantas maneras que la gente quiere sustituir su pecado por una acción. La única acción que vale es que un justo pague, porque si no eres justo tienes que pagar. Esta es la gran verdad de la palabra. Esta hora en la que estamos hablando de esto, quiero recordarte también lo que dice Isaías en el capítulo 53, en el verso 10. Isaías 53, 10. Dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Escucha, su padre tenía que hacer eso con un justo, y el único justo que estaba pisando la tierra era Jesús. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutarán de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Gracias a eso, tú estás disponible, autorizado y bendecido para prosperar en todos tus caminos. El enemigo no puede ponerse al frente tuyo, está derrotado. Las adversidades no van a permanecer por siempre, las puertas se van a abrir, tu descendencia va a vivir de otra manera, porque Jesús pagó el precio y se hizo pecado para que nosotros seamos libres. Esa es la más grande declaración de victoria de toda la tierra. En otras palabras, hemos aprendido eso. Pero hoy día dejemos de creer que somos tan buenitos. Hoy día dejemos de juzgar a los demás. Hoy día pensemos que el Señor nos ama como somos, pero no quiere que sigamos como somos.
quiere transformarnos. Y dio lo mejor que tenía. Jesús, limpio, puro, con la sangre más preciosa que pueda haber, no contaminada como la tenemos nosotros, hizo esto. Que eso te guíe para que esta semana, para que este mes, para que con tu familia, tus amigos, tus conocidos, tu trabajo, donde quiera que estés, puedas pensar primero que no eres mejor que nadie, que no somos. Segundo, pensar que tenemos la libertad de movernos cerca de Dios, porque está pagado el precio. Nadie puede entrar a su presencia si no fuera limpio. Esa sangre nos limpió. Que esta sea tu mejor semana. Que esta veas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, ya no de la manera que ves pensándote superior, sino sabiendo que tú eres capaz de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Y cierro con esto. La única fe en el mundo que tiene al Dios que adoras en ti es el cristianismo. Los demás tienen que ir a templos, a lugares, a hacer ofrendas. Pero Dios ha decidido vivir en nosotros. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Nadie en el planeta puede hacer eso. Muchas gracias por escuchar este mensaje. ¿Qué tal si antes de irte haces clic en el botón de seguir y te suscribes a nuestro canal de YouTube? Así no te perderás de lo nuevo que tenemos para ti. Puedes compartir la experiencia que tuviste escuchando este mensaje a través de nuestro Instagram, @eclesiabolivia. Hasta la próxima. En Eclesia somos familia.